Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados que transmitimos en MXN, su televisión. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, pues si me lo permiten vamos a presentar a nuestro panel de este día, compuesto por quienes tienen bajo su conducción una gran responsabilidad, que es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones. Hay muchos temas que tienen que ver con sus instituciones, con sus colegios, y vamos a tratar de abordar aquí algunos de ellos, los que el tiempo nos lo permite. ¿Cómo le va, don Ángel Mena Miranda? Él es director de la Preparatoria Andrés Quintana Roo y presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas. Termina su mandato hasta el 2020, ¿verdad? Acá. Muy bien, Lilia, gracias por la invitación. Oye, qué bueno que estás tan joven, así sí llegas. ¿No? Gracias. Porque ya si nos ponen así unos periodos largos a nosotros, ya quién sabe. Bueno, gracias. Por lo menos a mí. Gracias. María Cristina Rodríguez, directora de la Secundaria Técnica 38, Carmen Cerdán. Muchas gracias por la invitación. Aida Flores, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada de Quintana Roo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Julián Ramírez Florescano, él es director municipal de Educación. ¿Cómo te va? Acá estamos. Puestísimos. Armando Mendoza, abogado del área jurídica de la ANEP Quintana Roo. Es de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les mencionaba, creo que tenemos aquí algunas áreas que mucho tienen que ver con el futuro de los jóvenes. Un futuro que, por desgracia, hoy no solamente se ve de alguna manera con un manejo un tanto despectivo al señalarlos como ninis, ¿no? Porque no estudian, que porque no trabajan, porque quién sabe si los adultos, los mayores de 50 años, les hemos trazado un futuro seguro, o por lo menos aquel que pueda marcar que tienen asegurados sus estudios. Pero por el otro hay el narcotráfico, como la gran sombra que también pues permanece muy por encima de nuestros jóvenes. Al respecto, ¿qué tienen ustedes proyectado como una forma de respaldo para los jóvenes que no tienen pues sus padres la capacidad para darles una formación por lo menos mínima, que es hasta preparatoria? ¿Y qué opinan o cuáles son las medidas que han adoptado para combatir el narcotráfico? El narcomenudeo en las escuelas. ¿Tienen una cara de sorpresa? No. ¿No sabían a dónde venían? No, creo que es, bueno, si me lo permite, opinar al respecto, creo que es un punto muy importante que dentro de las escuelas exista una sana convivencia. Se trata de un espacio que se quiere mantener seguro para los estudiantes, independientemente de lo que se vive en las calles. La escuela representa un lugar donde los jóvenes se pueden desarrollar en muchos sentidos. Y estar dentro de la escuela ya le da una seguridad al joven. Mantenerlos dentro del sistema educativo los mantiene seguros y alejados de esas prácticas. Obviamente esto requiere mucho del apoyo de los padres de familia, de las instituciones que están atendiendo este tema en el caso, por ejemplo, de la drogadicción o el consumo de sustancias pues ilegales, se les dé un acercamiento a los jóvenes. Es el espacio, yo pienso, adecuado y tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces las escuelas requieren planes de prevención en cuestión de orientación y también medidas de seguridad dentro y en las zonas que son cercanas a las instituciones educativas. Bueno, yo siento que... ¿Ibas a hablar?
Es un problema que ya se venía arrastrando de los últimos 25 años, ¿no? Y revienta ahorita la crisis de no tener perspectivas de ni trabajo ni acceso, porque cada año vemos que se quedan más alumnos sin acceso porque no hay escuelas que realmente capten, ¿no?, esta demanda. Este problema, pues obviamente con lo que también ya tiene 20, 30 años que reventó el problema y que fue avanzando, que es el narcomenudeo, porque una cosa es el narcotráfico, cuando nada más era de paso para Estados Unidos, ¿no? Y ya ahora cuando se genera el consumo interno, pues involucra a toda la sociedad y ahí se ve la vulnerabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que tarde o temprano terminan sirviendo en las filas. Nosotros vemos cada vez que vemos una noticia, tanto que se atraparon a los que ejecutaron, la edad ya de los 18 años, ya hay casos más chicos, ¿no?, que ya están ejecutando ya de adolescentes, a los 20, 25, y de las víctimas también. Entonces ya es un problema muy fuerte. Ahora es cuando existe un planteamiento, realmente no existía nada, era un drama. Con el último sexenio que terminó, pues ahí estaban, nomás eran estadísticas, ¿no? Y ahorita pues hay una opción, una perspectiva con el programa que está a nivel nacional, precisamente de apoyar a los que están estudiando, con el apoyo social que está sacando López Obrador, ¿no? Esperemos que se establezca, que arranque, porque es una perspectiva para los jóvenes que no tenían nada, realmente no tenían nada. Incluso había gente que sí estudiaba, pero salían y no había empleo, también era otro de los problemas que había, ¿no? No había empleo y había una actitud social de las personas que en un momento se pudieran responsabilizar, vamos a decir, empresarialmente, aquellas personas que manejaban proyectos industriales, todo esto, pues no estaban involucrados o comprometidos, ¿no? De tal manera, como ahora se les está pidiendo. Es decir, el programa ellos va a poner el dinero el gobierno, el Estado, pero debe haber una mentalidad, un paradigma nuevo en todos los empresarios industriales para crear este programa que él dijo, ¿no?, de que se les capacitara, que no estuvieran a la deriva porque sí estaban cayendo, cada vez era más dramático esto. Sí, bueno, pues yo contribuyendo a esta área, yo soy directora de una escuela secundaria, educación básica, y nosotros hoy por hoy le apostamos a una transformación total social. Las escuelas hoy son un lugar especial para poder crear las mejores condiciones para que nuestros alumnos tengan las mejores condiciones. Hoy trabajamos con un modelo educativo donde tratamos de potencializar todas sus habilidades y destrezas, tratar de integrarlos más en labores sociales también, con los clubes que estamos manejando. Los jóvenes desafortunadamente pues sí están cautivos por diferentes personas que de alguna manera pues están alrededor de nuestras instituciones. En la zona donde estamos es una zona de riesgo y que obviamente pues hoy, aparte de los jóvenes, en Prado Norte, nosotros estamos en la Supermanzana 260 y pues es una zona un poquito crítica. Desafortunadamente hemos hecho un llamado a las autoridades porque aquí esta es una labor de todos donde tenemos que contribuir. Hemos tenido ahorita una respuesta, precisamente vamos a tener ahorita por parte de Seguridad Pública pláticas para prevención y estamos teniendo apoyos de vigilancia para que de alguna manera fortalecer pues todo lo que de alguna forma está, no nada más en una área determinada, en el caso del municipio pues está de una manera bastante crítica. Los directores escolares hemos hecho mucho énfasis por parte de la Secretaría de Educación, el fortalecer el cuidado en nuestras áreas donde nos estamos desarrollando, pues para ofrecer de alguna manera las mejores garantías a los jóvenes alumnos en nuestra escuela. Es una institución que pues la hemos venido reforzando con medidas de seguridad. A lo mejor los jóvenes a veces se sienten un poquito inquietos porque pues hemos implementado cámaras para vigilancia, pero eso pues nos ha ayudado de alguna manera a que ellos también tengan una cultura de prevención y pues trabajarlo día a día con ellos. Quisiera comentar que... ¿Tienes tu micrófono o será necesario? Bien. Quisiera comentar que parte obviamente de estas estadísticas que nos menciona Julián viene de esta descomposición social que se ha venido detonando en estos tiempos.
¿Por qué decir que las escuelas, y yo voy a hablar del caso de las escuelas particulares, es una manera de blindar a todos estos niños? Porque todo esto se gesta de alguna manera dentro del contexto familiar. Dentro del contexto familiar, donde a veces el papá y la mamá están cumpliendo con sus labores de trabajo, y en las escuelas es un lugar donde el alumno, donde el niño, donde el joven queda de alguna forma protegido. Yo creo que desde nuestras trincheras el aportar valores, principios, el promover todo esto con padres de familia, con los mismos alumnos, y el tratar de integrar en muchas actividades al padre de familia, que se comprometa más con sus responsabilidades como padres, nosotros responsabilizarnos más como docentes, como instituciones privadas, y el estar en una acción continua para nosotros ir protegiendo a estos alumnos a través de diseñando muchísimas actividades que puedan darle información tanto a padres de familia, prevención, para nosotros no tener esa deserción a veces de los alumnos y que quedan en la calle muy vulnerables a este tipo de personas que están buscando chicos vulnerables para captarlos y entonces enfocarlos hacia actividades ilícitas. Entonces, creo que en parte el atacar la parte de la educación, del rezago escolar y de las problemáticas que se gestan desde edades tempranas en los niños dentro de los contextos familiares, es la manera que como en un futuro, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, sino se tiene que ir caminando para que en un futuro esto tienda a disminuir. Gracias. Yo creo que reforzando aquí lo que dice la maestra Ida, una acción concreta que han realizado los colegios particulares, por ejemplo, los números que manejábamos al inicio del ciclo escolar 2017, el Estado tenía una deficiencia de 6,000 espacios a nivel preparatorio. La disposición de la asociación de las escuelas particulares que se han integrado en las asociaciones han mostrado su disposición para facilitar espacios para que el gobierno del Estado, en este caso, pueda tener mayor capacidad de colocación, de acceso a los jóvenes egresados de secundaria, en el entendido de la dificultad presupuestal, económica, de profesores, todo lo que implica la creación de nuevas escuelas. La disposición de las escuelas particulares ha estado para facilitar, para abrir mayor cantidad de espacios en colegios particulares a los jóvenes que egresan de nivel secundario. Bueno, respeto su argumento, pero es inválido porque obviamente las escuelas privadas tienen un capital, que es el de la inversión, y el ofrecer mayores espacios también significa recuperación de inversión y ganancias. Entonces, no necesariamente es un alivio para los estudiantes ni para los padres, que muchos tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas particulares en razón de las crisis económicas existentes. Tal vez ese apoyo tendría lugar si el Estado pagara el 50% de una beca, por ejemplo. Faltó precisar que es por medio de becas los espacios. Otro tanto, ¿no? Sí. Ahí sí podría decirse que es un apoyo Muy bien. que les generaría además muchísimos problemas, porque quienes pagan toda la colegiatura completa dirían, bueno, ¿y por qué a mí no? Lo que sucede con las promociones hasta de la televisión por cable, ¿no? Resulta que el nuevo va a pagar menos con los mismos servicios por los que usted paga más. Entonces es ahí un poco el conflicto. Yo me iría en los términos jurídicos a qué acciones pueden emprender desde la dirección de las escuelas, por ejemplo, para contrarrestar el narcomenudeo, para que cuando encuentran, que yo creo que lo han encontrado, algún joven que es el contacto de los narcotraficantes para una venta de estupefacientes dentro de los planteles, puedan actuar, con qué garantías tienen, a dónde y cómo deben acudir, hasta dónde se puede destapar esto o se va
asignar al muchacho como un narcomenudista. En fin, creo que hay, en razón del peligro real existente, una serie de acciones que jurídicamente deberían de tener una plataforma de despegue, de acción y de protección. Si me permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Y bien, pues, como se darán cuenta, si bien existen muchos otros temas relacionados con la educación, ¿verdad, Hugo Trejo? Claro que sí. En estos momentos es altamente preocupante, dada la violencia que se registra, el hecho de que tengamos todos los días, pues o prácticamente todos los días, y si no de repente nos viene un ataque masivo que los empareja, ejecuciones, vienen los spring breaks ahora en breve y es otro ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no?, de todo aquello que en su país no les está permitido hacer, como es embriagarse en la vía pública. Pues aquí sí se ha convertido la zona hotelera en un mercado que lleva a las mafias a una pugna casi permanente. Y yo creo que la penetración en la edad de los jóvenes en preparatoria, en secundaria, al mundo de las drogas, les garantiza a todos estos grupos pues una clientela que les va a durar mucho tiempo, ¿no? De ahí yo creo que pues para poderlos tener atentos a una cátedra, a que puedan fincar bien su futuro, a todo esto que de alguna manera recae en la responsabilidad de las escuelas, pues es menester que abordemos el tema. Es delicado, cierto, pero es muy importante. Pero también lo que decías es muy importante. Debemos considerar que ni la primaria, ni antes el kinder, ya sea público o privado, ni la secundaria, ni la preparatoria, son guarderías infantiles, ni guarderías juveniles, ¿no? Sí pueden ustedes tenerlos allá, pero no es para que los padres se sientan muy tranquilos de que sus hijos están ahí bajo techo, pues sí, no les va a caer lluvia, van a tratar de enseñarles, porque la educación, esa se debe tener en casa, y los valores también se deben tener en casa, y si bien es menester mostrarles las medidas de prevención, lo que puede suceder con sus neuronas, etcétera, si consumen drogas, lo cierto es que no son guarderías, ¿eh? Entonces tampoco los padres podemos dejar caer ni debemos hacerlo, la responsabilidad sobre las escuelas, ni sobre las públicas ni sobre las privadas. Sí. Fíjate que el problema es más complejo y va más allá de la propia actitud que tomen los responsables de los centros escolares. O sea, ya tú lo dices, es desde la familia, pero tenemos una problemática, por ejemplo, en el caso de Cancún, de lo que es la Riviera Maya también.
que la mayor parte de los padres se la pasan trabajando. Sí, pero mira, la calidad se da, Así es. no la cantidad. Pero No no deja- vale la pena porque hay muchas señoras que están todo el día en su casa. Y los hijos entran al mundo de las drogas, Así es. y ellas tienen todo el tiempo del mundo para poder estar allá. Así es. Pero, pues como el chamaco está Pero también hay muchos 6 casos horas que el allá, padre y la madre trabajan. bueno, y pero están llegan en la solos. noche y pueden hablar Así con es. ellos, y pueden hablar al día siguiente, y les pueden mencionar los esfuerzos que hacen para pagar su educación, o sus libros, o sus cosas, provocar que no los decepcionen. No, Pero a mí no deja de- no deja de ser un factor. No, ese cuento de que porque trabaja la mamá y el papá, el chamaco puede hacer lo que quiere, tampoco, yo no lo compro, No lo he Pero es comprado que ocurre, nunca. porque no todos tienen la misma atención para sus hijos. Al final, Pero partiendo del caso de la experiencia directa, como lo plantea ella, cuando yo cuento un caso, decirle, bueno, ¿tú por qué sí? Y porque mira, está en el mismo salón esta niña a mí y no la agarró, le dieron y no la quiso agarrar. Y a veces cuando uno les pregunta, le dicen, no, porque yo no quiero que mi mamá sufra y va a llorar. No, la chamaquita te lo dice, o sea, encontrar cuál es el mensaje de los valores, y también son hijos de padres separados. Sí, O de estamos madres hablando de solteras. estamos hablando de una generalidad. Estamos hablando de cientos de miles de estudiantes. Es que ese argumento lo usan los chamacos para decir, yo no, porque como mi mamá y mi papá nunca están. No, tampoco se trata de que sea un pretexto, es un hecho. Es un pretexto, Es algo Hugo. que está ocurriendo y que Es un problema de salud incide pública. también las leyes permisivas, porque de repente si ustedes aprietan las tuercas en las escuelas, tienen problemas con la gente de derechos humanos, que no se debe expulcar a los niños que están violentando sus derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Y tienes también y tiene un sistema de justicia en el que al muchacho de 17 años que va a cumplir no se le puede sancionar como debe ser, a pesar de ser incidente de cometer crímenes aún más atroces que los que comete un adulto, y se le permite, y en vez de meterlo a un centro donde pueda rehabilitarse, los meten a verdaderas escuelas del crimen donde tienen toda la libertad de acción. Yo considero que realmente estamos viviendo unos tiempos muy permisibles, pero yo me enfoco al lado nuevamente del contexto familiar. El día de hoy pareciera que los niños de 5 o 6 años ponen las reglas en su casa, que los padres la parte de la responsabilidad la han delegado a los maestros. Es increíble ver en muchos casos que vemos a un niño corriendo dentro de un banco, tirando, empujando, y que la mamita le dice, pórtate bien porque si no, mira, la señorita se va a enojar. En lugar de tomar su autoridad como madre y decirle, esto es indebido, esto es incorrecto, hay que respetar. Entonces, si un niño de 6, 7 años pone las reglas en su casa, obviamente al llegar a la adolescencia no les ponen límites, y esto va a detonar definitivamente en la falta de autoridad dentro del hogar. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente que las madres que trabajan, los padres que trabajan, esta parte, a veces la culpabilidad, la recompensa, hoy se le recompensa al adolescente o al niño porque te portes bien, y para que no te portes mal, viene esa recompensa. Entonces todo esto ha venido distorsionando la parte de la autoridad, del respeto dentro del hogar. Entonces, si bien hay leyes permisibles, pues también esto, me voy más hacia atrás y digo, esto se gesta dentro del hogar. Hay que trabajar muchísimo con padres de familia para concientizar el efecto o la consecuencia que esto va a tener a corto, mediano plazo, y esto se va a reflejar en la preparatoria. Muchas de las escuelas particulares tienen dentro de su reglamento el antidoping, no para señalar, no podemos nosotros también, estos jóvenes son producto de todo un contexto social, que tampoco los podemos encasillar como criminales, como estigmatizar como delincuentes. Yo creo que la función es brindarles el apoyo. Lo primero, los padres de familia a veces son los últimos en enterarse que sus hijos consumen drogas.
El hecho de que las instituciones, la mayoría de las particulares, implementan el antidoping y notificarle al padre de familia, pedir que se comprometa para ayuda psicológica, verlo como un problema de salud, ver cuál es el grado de consumo ya de este alumno, canalizarlo y brindarle los apoyos, la asesoría tanto a los padres como a los alumnos. Creo que es la parte que las escuelas particulares pueden lograr en las escasas horas que tienen al alumno, 6-7 horas, cuando realmente el principal problema no es dentro de la escuela, sino es en las horas de ocio que están en la calle, donde son estos chicos, son capturados por estos realmente los delincuentes, ¿no? Adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con su postura sobre el que no se puede justificar la ausencia de los padres con respecto a una actitud de los jóvenes en este sentido. Y también luego por experiencia personal, tengo 2 hijos adolescentes y he platicado en diferentes ocasiones con los padres de sus compañeros. Y efectivamente la idea de varios de ellos es que se justifican porque ahora los niños son los que les dan órdenes a ellos. Y yo definitivamente no estoy de acuerdo con esa idea. Y mi argumento era, bueno, pues es que entonces tu responsabilidad como padre de familia, ¿dónde está? Y les hacía una comparación, o les hago regularmente cuando tengo la oportunidad. Digo, el hecho de que tú permitas que tu hijo te ponga las reglas en la casa, para mí sería como si tú te dedicaras a preguntarle a tu hijo qué quiere comer todos los días. Y si le preguntas, pues obviamente va a querer frituras, va a querer pastelillos, va a querer todo cargado en grasa y azúcar. Un niño no tiene la capacidad para decidir, para saber cuáles son los alimentos que necesita para desarrollarse, para crecer sanamente. Tú como padre de familia tienes esa responsabilidad. Entonces no puedes dejar que tu hijo o tu hija diga que efectivamente, pues como ya me mandan ya es órdenes. No. La responsabilidad de los padres, independientemente del tiempo que estén o no con ellos, sigue la responsabilidad. Porque según este argumento que tú planteas y que lo han utilizado, bueno, es un argumento que tienen los padres para justificar la irresponsabilidad sobre el futuro y la conducción de sus hijos. También dicen, nadie nos enseñó a ser padres. No, pero fuimos hijos. Sí. Y nos dimos cuenta, Claro. o después ya de mayores, sabemos de las omisiones de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, si algunos que dicen, ay no, pues a mí me pegaban, y yo no voy a repetir ese cuadro con mi hijo, ¿no? Yo no le voy a pegar, pero espérate, ¿por qué me pegaban? ¿Qué hacía? ¿Y quién soy? Si soy una gente exitosa, pues qué bien que me dieron, ¿no? Porque pues todavía pertenezco a una generación de esas que ya no va a haber otra, que no consumíamos drogas, que no nada de esto, ¿no? Pues ni modo, entonces hay que repetir el esquema, aunque derechos humanos me digan que los niños tienen derecho, sí, tienen derecho de ser felices, tienen derecho de estudiar, tienen derecho de comer sanamente, y todos esos derechos los tenemos que dar y brindar los padres. De lo que no tienen derecho es de tratar de conducirse solos cuando no tienen edad para poderlo hacer, ¿no? Hoy definitivamente el sistema educativo tiene una gran responsabilidad. Nosotros tenemos... En cuanto a la enseñanza. En cuanto a la enseñanza. No a la educación. Es que ahí es en donde yo creo que tendrían que ser Secretaría del Aprendizaje o de la Enseñanza, ¿no? No de la educación. Porque la educación es un todo. Sí, y 8 horas, como tú dices, o 6 que están en un plantel, y terceros involucrados en estos, como son los maestros, pues no se pueden hacer cargo de la educación, se hacen cargo de la enseñanza. Sí, pero es una responsabilidad compartida, ¿no? Sí. O sea, tienen responsabilidad los padres, pero también las instituciones tienen esa responsabilidad. Sí, pero en todo esto... Es ahí donde el tipo aprende, el individuo aprende a interactuar con los demás, a saber qué es lo bueno, lo malo, y es donde establece sus relaciones sociales. Sí, pero los maestros los han limitado porque los han criminalizado. Eso es lo malo. Aquí nos han dicho los maestros de las escuelas públicas. Yo antes pues, podía aconsejar a mis alumnos, en fin. Hoy veo a un chico que siempre ha sido muy activo, participa, esto, lo otro, llega todo serio, cabizbajo, y ya no le puedo preguntar qué tienes, porque si me lo platica,
y le doy algún consejo, va a llegar con la mamá y es que el maestro me dijo, y la mamá viene y me demanda, porque yo ni siquiera ya puedo hacerle así para consolarlo, porque entonces ya lo toqué y entonces ya me van a acusar de acoso, y entonces, o sea, ha habido una serie de interpretaciones falsas. Es una irrupción que no ha sido de toda bien. Entonces bien los limitan. Por eso, lo de los derechos. Hay que enseñar a la sociedad a beneficiarse de los derechos para ser responsable con los derechos humanos. Tenemos que tener claro que todo depende de la dirección de un director escolar en una institución. Eso pone las reglas claras en todo centro educativo. Nosotros efectivamente somos los encargados de transmitir una enseñanza académica, pero hoy por hoy el propio sistema nos lleva de la mano que también nosotros como docentes, directivos, tenemos que implementar acciones para tener una educación integral con nuestros jóvenes, una educación inclusiva, una educación para ellos en su totalidad. Desafortunadamente hay factores que aunque uno no los quiera ver, impactan en la educación de los niños. Tenemos jóvenes con desintegración familiar, niños solos, abandonados, con padres de que todo el día trabajan, y desafortunadamente es una carga que nos ponen a nosotros como docentes en las escuelas. En el caso de la educación secundaria es una educación formativa y tenemos que implementar todas las acciones para que nuestros alumnos aprendan y también se vayan de la mano con valores que de alguna manera nos van a hacer a los futuros ciudadanos que hoy requiere nuestro país. Y en eso estamos trabajando. Aquí en este caso de nuestra escuela, pues obviamente estamos implementando acciones de capacitación, de orientaciones, personal, y nosotros tenemos abiertos a personal del DIF, ahorita de seguridad pública, tuvimos hace poquito un consejo de zona donde fueron personal de la Salle para darnos un catálogo de posibles temas de apoyo a las escuelas públicas para fortalecerlo, porque una de las cosas que tenemos que ser claros es que desafortunadamente en las escuelas públicas carecemos del personal que nos podría ayudar a fortalecer todo esto, tener un psicólogo, tener un trabajador social. A mí apenas me acaban de asignar a una persona y que trae un perfil de contadora. Y dices, bueno, ¿dónde estuvo recursos humanos para haber hecho tamiz de haber dicho esta persona va a ir a trabajar? O sea, son situaciones difíciles que se nos presentan en las escuelas públicas en las cuales tendría que tener una obligación el gobierno de dar las condiciones necesarias para todos los niños que reciban educación. Porque en el caso de las escuelas particulares, la apertura que hoy tiene, pues se les reconoce, pero desafortunadamente a veces pues creo que las condiciones en el plano económico, pues es difícil, ¿no? Que se puedan dar el hecho de estar pagando una educación cuando tendríamos que tener las mejores oportunidades. En mi escuela existe la infraestructura para poder tener mayor apertura y nos condicionaron a tener 4 grupos nada más en un turno vespertino cuando tenemos una demanda excesiva para todo esto, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo le hago saber? Porque hay fallas al interior de la Secretaría de Educación, en el Departamento de Planeación, de no hacer la prevención necesaria pues para que se puedan dar. Y obviamente un alumno que no estudia, pues es un niño que se queda sin tener las condiciones y son precisamente los jovencitos que después empiezan a tener, pues obviamente una conexión, pues estar deseosos, y ahí es donde empezamos a tener. Nos vamos al corte. Gracias. Estado de los estados.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Pues indiscutiblemente este lado de la prevención, de la situación de la educación, del narco, etcétera, es muy importante, pero hay algo que todavía es mucho más profundo. ¿Qué hacen en las escuelas ya a nivel secundaria y preparatoria para lograr buenos ciudadanos? Les enseñan que deben inconformarse ante los abusos, les dan los primeros elementos para poder llegar a hacer nuestra la cultura de la denuncia, les van mostrando el camino sobre el daño que se causa cuando los funcionarios públicos incurren en delitos o en omisiones. Van conformando esta parte que yo creo que sí tiene que ver en el sistema de enseñanza para la conformación de buenos ciudadanos. Adelante. Bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Es amplio el programa de estudios que se maneja, por ejemplo, en el bachillerato. A raíz de la reforma integral en educación media superior, se añadieron las competencias que deben dominar los jóvenes, que no solamente abarcan la parte de los conocimientos, sino también las habilidades, actitudes y valores. Y eso es, digamos, la parte teórica, se puede decir. La modificación de los programas de estudios ha, digamos, permitido que se aborden estos temas, y también la inclusión de programas nacionales como el manejo de las emociones, que ese programa construye en el nivel medio superior. Nos ayuda mucho a los docentes a trabajar e inculcar lo que comentaba, esa parte del manejo de las emociones principalmente, y también obviamente la parte de los diferentes temas que se manejan, ¿no? El día a día, trabajar con los jóvenes y que ellos empiecen a relacionar con sus compañeros o con sus padres, da la apertura para que el espacio educativo se vuelva como un laboratorio en el cual pongan en práctica todos esos conocimientos antes de enfrentarse ya a una sociedad más fuerte, ¿no? ¿Será realmente la palabra adecuada decir enfrentarse a una sociedad o integrarse a una sociedad? Integrarse, yo creo que sí. Bueno, y en esto que yo comento, entra, por ejemplo, ¿por qué a los jóvenes les avergüenza saludar a la bandera? ¿Por qué? Porque les da pena. Eso es ser un buen ciudadano. Vamos empezando por este respeto también. Pues consideran ridículo pues que se cante el himno nacional, por ejemplo. ¿Por qué ya no se hace con los jóvenes como cuando los niños están en la primaria? No se les imbuye de esta situación por la cual deben amar a su país, ¿no? La tierra donde nacieron, sus símbolos patrios, en fin, el respeto en tanto se lo merecen. Por eso hablaba yo de los buenos ciudadanos que pueden denunciar a un presidente o a un gobernante cuando sus acciones son las correctas, ¿no? Esto yo no lo veo, y sí veo a estos jóvenes apenados, y además ya se les olvidó el himno nacional de la primaria, ya no se lo saben. Bueno. Sí, además de eso, a veces como que hasta le hacen bullying a aquel que expresa
de manera más clara o más fuerte en su canto del himno nacional, y lo ves a veces en homenajes ya de adultos, no de funcionarios, de políticos, que nomás hacen como que lo cantan, pero ni siquiera lo están haciendo. Bueno, yo soy una de esas, pero porque tengo una voz pero malísima para cantar. Yo considero que aquí es de escuelas a escuelas. Yo le hablo de mi caso particular y en las escuelas que he tenido la oportunidad, que han sido varias de educación secundaria, pues nosotros tenemos establecidos el canto de los himnos los lunes, turnos matutinos, turnos vespertinos, y los jóvenes siguen una disciplina correcta y con el desempeño y precisamente, ¿no?, promoviendo nosotros los valores como yo siento que... ¿Por qué no hay una exigencia gubernamental para que se lleve a cabo esto? Porque tendría que partir del gobierno decir, a ver, bueno, no lo quieren hacer por las buenas, ¿verdad? Pues ahora va a ser por las malas. Me gustaría dimensionar un poquito, ¿no? Pero lo que planteabas, compañero, el problema es que se ha criminalizado todo el problema de las adicciones. Y eso falta capacitar a las gentes que van a intervenir para que vean en el caso del adolescente que es un problema de salud, ya por la Organización Mundial de la Salud, y un tratamiento diferente. Si hay una detención, debe estar un trabajo social, porque los extorsionan en el proceso que los llevan al torito o algo, pueden llegar a extorsionarlos. Yo he estado muy pendiente de esa situación. Respecto al problema que cómo se tratan las escuelas, de últimas, y con la apertura de los medios como ustedes tocando los temas, pero normalmente era prejuiciado. Las escuelas públicas, yo soy producto de escuela pública, ¿no? Mucho orgullo, desde el cariño hasta la universidad, no había todo el recurso para hacer un trabajo personalizado como se debe ser en este caso, porque es clínico. Al tener un niño que tiene una tendencia a la adicción, desde un salón se vuelve clínico. Y hay que tener una conceptualización de la educación para tenerlo ahí. Y las escuelas privadas lo prejuiciaban, la verdad. Muchas veces la cuestión comercial hacía que se les eliminara por más cuestión de prejuicio, ¿no?, que de abocarse a tratar. Yo tengo una escuela, y bueno, nosotros hemos generado un precedente en ese aspecto. Ese es el problema real. Y el otro, que más que querer al país y cantar bien el himno, y que si le sale bien, ya se perdió la demostración de afecto a los adultos. Ya no hay ese afecto, ya no digo respeto, porque muchas veces el adulto que nos tocó a nosotros sacrificaba el amor por respeto. Entonces no demuestra, es una generación muy egoísta. En el caso ese es complejo, porque tiene que ver que son sujetos actor que implicó la nueva generación bombardeada por el teléfono, por internet, todo, y separa los valores de los padres, ya no son tan contundentes como fue en el caso de nosotros, que nuestros abuelos incluso generaron una huella muy fuerte, ¿no? Esto de la pérdida del afecto hacia los adultos, hacia los padres, hacia la madre. Yo a veces les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lo llevaron al cine? Con un dinerito que guardaron, y levanten la mano, no mamá, si nadie la levanta, y se sienten tristes, empiezan a demostrar ahí. Y le pregunto uno al alumno, ¿quién te limpió la cola cuando no podías? Y tratan de ir para todos lados, pues no digan la mamá. Sí, Julián, pero lo que me estás diciendo tampoco tiene validez. ¿Cómo? Porque López Portillo amaba a su mamá y saqueó al país, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía mucho respeto por su sagrada madre, pero muy poco respeto, amor a su patria. Bueno. Enrique Peña Nieto, con sus acciones, pues también, pues le compró a la mamá una cuestión económica. No es política, es de respeto, porque finalmente es el amor a la madre, ¿no? Entonces, los que están arriba sí tienen madre y los de abajo no, ¿o cómo está eso? El narco lo primero que hace es comprarle su casita y su cochecito a su sagrada madre, y mientras envenena a la sociedad. Entonces, sí va aparejada una cosa con la otra, porque si bien es verdad, ya no hay respeto por los mayores. O sea, la prueba es que ya existe una ley que debieran conocer, en donde aquellos que son abandonados, hay un castigo para los hijos que lo abandonan, ¿eh? Ya no se puede botar a un anciano por la calle como se ha venido haciendo, ¿verdad? Pero como no hay quien persiga nada, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, tampoco hay, cuando tú no quieres a tu país, pues actúas como estos funcionarios que nos han saqueado. ¿Por qué? Pues porque poco te importa el futuro. Porque además, hasta una omisión no necesariamente te tienes que robar el dinero. Con que no cumplas con tus responsabilidades, hundes a toda tu sociedad, a tus gobernados y a tu país. Bueno, pero que quede claro, porque estamos al aire,
que yo no he dicho que no, que respetemos los valores y todo esto. No, pero es que tú dijiste que no, que eso está bien, pero que más allá está lo otro. Ahorita estas generaciones vienen muy egoístas y el primer vínculo es el entorno que tienen, que es la familia. A nosotros nos compete el proceso de darles una educación integral para que todos socialmente, de su país, su valor, todo lo demás que viene. Pero ahorita, como acaba de plantear la compañera, en el proceso de los valores, pues son desde chiquitos, como acaba de decir el compañero, no, pues yo no impongo porque él no decide. Yo le voy a decir qué es lo correcto para él. Sí, es cierto, hubo una crisis en el proceso educativo de esta última generación que creó esta generación de jóvenes egoístas. Y ahorita hay que reconvertir eso, porque cuando uno estamos en la escuela, ya sea escuelas públicas, escuelas privadas, que a mí me toca ver, llevo un programa, tengo que ver las 450 escuelas, hago exactamente lo que tú planteas, formar los valores cívicos. Pero te encuentra uno que los valores morales de lealtad a la familia, porque esa es la palabra, lealtad a la familia, amor, pero lealtad a la familia, son determinantes para que entiendan nosotros que son sociales, la verdad. Y entonces ahí estamos en esta situación, independientemente de lo que por ti y todo eso es otra cosa, ¿no? Ahorita yo veo muy importante que lleguemos a las casas, a todas las escuelas, con todo lo que acaban de plantear los compañeros, con toda la información que ofrece. La educación es integral. Infancia es destino. Infancia es destino. Los errores que hagamos ahorita se repercuten adelante. La otra es sumamente cruel el adulto con el adolescente. Es una etapa llena de soledad. Y ahorita no son niños, son adultos, pero como dice el compañero, sí, si se descuidan, cometen crímenes que se salen de los parámetros de una normalidad. Sí es cierto, y lo estamos ya viendo, ¿no? Es otro gran riesgo que hay. Ahorita tenemos un gran compromiso de la invitación que hay de formar el nuevo paradigma del nuevo ciudadano. Todo lo que hablemos ahorita empieza en las escuelas, para poder decir que tenemos niños que no van a ser golpeadores, desde ahorita empiezan en el kinder. Bueno, es la última participación, muy breve, por favor, para que alcancen a hablar todos. En los planes y programas que decían, por ejemplo, ahorita en el nuevo modelo, pues formación cívica y ética, es una asignatura que se le está dando desde primero. Anteriormente se estaba dando en segundo y tercer grado de secundaria. Ahorita ya se da desde primer grado, segundo y tercero. Y aquí viene parte de esto de promover la cultura de la denuncia, de buena participación ciudadana. Sí se está trabajando. Tenemos ahorita una modalidad que se quitaron, que fue los talleres antes, ahora son clubes. Y pues bueno, nosotros tratamos de implementar clubes de acuerdo al contexto que tenemos y algo que venga fortaleciendo la labor ciudadana y de valores con los niños. Y por último, a lo mejor nada más, yo creo que sería una invitación por medio de la Dirección de Educación a fortalecer esto de escuelas para padres, que anteriormente se estuvo trabajando mucho y que por una u otra razón se dejaron de hacer, porque aquí nosotros, lo que dicen y lo comentamos, nosotros hacemos una labor con los niños, pero finalmente el padre de familia debe entender que las escuelas no somos guarderías y que deberían ellos de involucrarse, pero creo que sí tienen una asesoría. Por favor. Bueno, es importante la participación también de las autoridades en este tema, para crear un poco más de confianza, porque a veces las escuelas se sienten un poco aisladas, que estamos trabajando como islas, cada uno dentro de su trinchera, y con las asociaciones, por ejemplo, que representamos, y con la participación de las escuelas públicas también, se da la apertura, ¿no?, a hablar de estos temas. Es reconfortante saber que no estamos solos, y a veces se quiere recurrir a las autoridades para que conozcan la realidad, ¿no?, de las escuelas, porque no es lo mismo pues estar detrás de un escritorio pues dando órdenes y diciendo las cosas pasan así, a ver la realidad de las escuelas, ¿no? Y entonces cuando se invita a las escuelas a participar, cuando el funcionario va a la escuela, por ejemplo, a hacer los honores, por ejemplo, el ejemplo lo estamos dando nosotros como directores, como autoridades. Nosotros tenemos que dar, digamos, pie. Yo lo veo mucho ahorita con el nuevo cambio de gobierno, por ejemplo, López Obrador. En lo personal a mí me inspira una persona como de sabiduría, de experiencia. Obviamente tendrá sus defectos como cualquier ser humano, pero como dice, el ejemplo es lo básico, ¿no?, de una persona, y como maestros, como directivos,
como autoridades debemos sensibilizarnos en eso, ¿no? De que si no comenzamos con nosotros, se tiene que dar, ¿no? El respeto se gana, o sea, como dice... Así es, no lo regalan. No lo regalan, ¿no? Y hoy tuve homenaje, igual a los jóvenes se les invita, ¿no? A cantar con el tono adecuado, con la postura adecuada, pero ¿de qué sirve cantar bien si no sabemos qué dice, qué está diciendo? Estamos repitiendo algo. Yo les invito mucho a los maestros a que reflexionen la letra del himno nacional, a que conozcan parte de, ahorita por ejemplo 24 de febrero, el Día de la Bandera, bueno, conocer la historia de la bandera, qué significan los colores, qué significa el escudo nacional. Digamos, eso es nuestra parte y lo estamos dejando de hacer. Bien, yo creo que ahorita viendo lo que comentan aquí mis compañeros, por un lado tenemos la parte de la familia, el nacionalismo, el respeto, el que se reconozcan también los padres, también esto se debe de instituir dentro del hogar, el amor a la patria, el amor a nuestra bandera, resaltar todo lo bueno que tiene nuestra nación. Por parte de los docentes, lo acaba de decir Ángel, nosotros fomentar desde preescolar, primaria y secundaria. Pero hay una parte muy importante que es el diseño curricular por parte del Estado. Han quitado hasta cierto nivel en materias cívicas, en preparatoria, se han eliminado. Yo creo que se deberían de incrementar en la currícula, de alguna manera, fomentar esta parte. Yo me iría a hacer una revisión del diseño curricular a nivel preparatoria e inclusive a nivel facultad, ¿no? Entonces también el Estado tiene que poner su parte para nosotros rescatar todo esto, este amor hacia nuestra patria, hacia nuestros símbolos patrios. Entonces yo me diría que todas las partes tienen que contribuir, como decimos, desde nuestras trincheras, para que de lo micro nos vayamos a lo macro, de lo particular nos vayamos a lo general. Abogado. Yo quiero comentar un caso muy concreto que hacemos en el Colegio Abraham Lincoln. Ahí tenemos un taller de oratoria desde hace 4 años con los jóvenes de nivel secundario y aprovechamos ese foro para hablar de estos temas precisamente. Y un ejercicio que hicimos el año pasado precisamente por concepto de la campaña que había, hubo por ahí un candidato que prometía internet para toda la ciudad. Y a los jóvenes de secundaria yo les pregunté, bueno, ¿se han enterado de esa propuesta? Ustedes que saben de computadoras, de internet, ¿se pueden imaginar de qué tamaño se requiere un equipo para poder proveer a toda la ciudad de internet y gratis para todos? ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces ese trabajo del taller de oratoria lo utilizamos para investigar sobre esos temas, para que los jóvenes empiecen a indagar, a informarse, con la intención de que cuando les toque ya participar, pues obviamente lo hagan de una manera informada. Y eso lo hacemos desde hace 4 años y ya ahora con la nueva dinámica, que ya está como un club, en donde ya tiene el mismo valor que una materia formal, para que los jóvenes que participen bien, desarrollen esas habilidades y además les sirva de valor curricular para poder aprobar al siguiente nivel. Ese trabajo lo tenemos. Julián. Bueno, ya se está trabajando en esto, no se puede estar cavilando y no es de esto, no, ya se está trabajando. Yo conozco todas las escuelas que están hablando, estoy yendo a todas. Y realmente ahorita hay que implementar un programa, hacer curricular de los derechos humanos desde chiquitos, queda claro. Pero a mí me preocupa que no hay información que yo pudiera evaluar y determinar hasta dónde un niño que se le dieron las prácticas sobre la separación de la basura lo aprendió. Entonces estoy aplicando una metodología. Si antes más iba una vez, ahora yo estoy aplicando que vayamos 6 veces a todas las escuelas, implementar instrumentos de medición, metodológicos, cuestionarios, y me desdoblo hacia los padres, como lo que está planteando ya se está haciendo. Lo estoy implementando, me desdoblo hacia los padres de esa escuela y se les da toda esa capacitación también y se les empieza a explicar cómo nos van a ayudar con los cuestionarios, porque yo lo que quiero brindar es decir, esta es la dimensión del problema que tenemos en los niños, en todos los temas que están tratando acá, hasta dónde lo de los valores, hasta dónde la cuestión ecológica, hasta dónde los problemas de los derechos humanos, pero evaluado, que yo pueda codificar esa información y este es el informe que hay, para que podamos ver, porque es un proceso, ese niño que agarramos está en primero, segundo de primaria, en secundaria, poder ir incrementando la complejidad de los temas, pero sabiendo que va avanzando, es crear el paradigma de un nuevo ciudadano. Es una ilusión, pero es trabajo. Ahorita realmente estamos bien metidos en eso
Independientemente de que se cabine y teorice, ahorita hay que ir a todas las escuelas y llevar todos estos mensajes y codificarlos. Hugo. Mira, en eso de formar ciudadanos yo creo que ha habido un abandono, como si existiera un espíritu perverso de enajenación de los jóvenes estudiantes, porque a veces se les dan algunas enseñanzas de valores muy generales, pero no se les da el conocimiento práctico a veces que necesitan para saber la historia de su ciudad, la división de los poderes, cómo se divide el gobierno, qué instituciones del gobierno usar, dónde denunciar. Eso no se hace, no lo tiene el conocimiento del estudiante. Yo lo veo, yo me he dedicado a veces a aplicar encuestas, he trabajado con muchos universitarios, con mucha gente joven, y no conoce la mayor parte de la gente ni quién es su presidente municipal, ni para qué sirve un diputado, ni para qué sirve una institución. Y eso debe ser fundamental para ser ciudadano. Y eso se ha abandonado desde siempre. Se hace de manera premeditada, por eso es espíritu perverso, porque no se quiere que la gente tenga ese conocimiento porque se va a volver exigente, se va a volver ciudadano. Y eso es lo que ha hecho falta y sigue haciendo falta en enseñanza, desde la secundaria hasta la universidad, porque no estoy hablando solo de educación secundaria, estoy hablando de universitarios y de profesionistas que terminan y no saben siquiera quiénes son sus autoridades, ni para qué sirven esas autoridades, y eso es lo malo. Bueno, pues yo solo me resta agradecerles su participación, su confianza para poder hacer este tipo de comentarios y revelaciones. Y yo no creo que sea desde el nivel secundario, yo creo que debe ser desde primaria. Sí. Todo es con la dosis de las interrogantes que van surgiendo de los propios jóvenes. Y recordar algo para que usted tenga presente lo importante de estos temas. Ha habido aquí candidatos a diputados locales y federales. No saben cuántos artículos tiene la Constitución, ni nuestra Carta Magna, ni el documento estatal. No saben. Y son los que van a reformar leyes y van a crear algunas nuevas. Cuando desconocen esto, que tendría que ser, al igual que lo que tú acabas de mencionar, una materia más, en donde se enseñara la Constitución, sus artículos, en fin, a nivel preparatoria, y ya dependiendo si algunos quieren estudiar Derecho, pues aquellos artículos que van a impactar en donde ellos quieren ejercer o realizar una profesión, titularse, etcétera. Creo que el conocimiento de estos documentos que son básicos para el futuro y para la conformación de buenos ciudadanos tendrían que ser materias. Y recordemos también que en los sexenios panistas se eliminó civismo, se eliminó ética, se eliminaron algunos de manera inexplicable. De algunas días. Así es. Aniversarios y nuestra carta, historia, ¿no? Sí, pero bueno, en un afán de puentes turísticos y de captaciones turísticas, ¿no? Que está como el horario, ¿no? Los del horario rebelde somos nosotros, porque el resto del país sigue la misma hora. Sí. En fin, creo que todo esto debiera llevarse a la enseñanza, a enseñar a ser buenos ciudadanos, que junto con los valores familiares, creo que volverían a conformar una sociedad pues, alejada de todos los vicios que tenemos actualmente. Y a quienes quisieran estar en la función pública realmente conocedores de la responsabilidad que tienen, no del disfrute del poder. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias a usted por el favor de su atención. Y pues, si me lo permite, estamos en la próxima. You are the sunshine of my life.